Podcast ITEPOL. Saludos, soy Caco de ITEPOL y tras unas semanas sin entrevistas debido al verano, hoy en nuestra sección de podcast contamos con Raúl Ibáñez, compañero de Policía Nacional perteneciente al grupo experto en tráfico ilícito de vehículos de la Comisaría de Alicante y además miembro de la asociación Tool for Cop. Con Raúl vamos a hablar sobre los entresijos de las matrículas extranjeras, dónde formarse y por qué tenemos que adquirir conocimientos en esta materia. Eso sí, antes de iniciar, os queremos pedir un pequeño favor que os costará unos pocos segundos, pero que para nosotros y el resto de compañeros es de gran ayuda, que es comentar el audio, ya sea en iVoox o en iTunes, así como compartirlo en redes sociales, ya que ayudará a tener mayor visibilidad y llegar a más personas interesadas. Y ahora sí, damos paso a la entrevista. Bienvenido al podcast, Raúl. ¿Qué tal estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Nada, sobre todo importante, muchas gracias a ti por parte de ITEPOL por este tiempo y por estos conocimientos que nos vas a dar en una materia que seguramente muchos policías podemos desconocer, ¿no? Como es el tráfico ilícito de vehículos. Pero antes de indagar un poquito más, una breve presentación para nuestros compañeros, para que sepan quién eres. Pues buenos días a todos. Soy Raúl Ibáñez Ayuso, soy Policía Nacional, destinado actualmente en la Brigada de Policía Judicial de Alicante, en el grupo de tráfico ilícito de vehículos. Soy experto en perito en identificación de vehículos, perito judicial en documentoscopia y experto en identificación de vehicular por medios electrónicos y miembro de la asociación Tools for Cops o T4C, como queramos decirlo. Luego hablaremos de ella, que podemos sacar mucha información de ellos. Antes que nada, para empezar, ¿cómo se inició tu interés en el tráfico ilícito de vehículos y esa especialización en la materia? A ver, pues todo esto empezó más o menos sobre 2015. Bueno, antes de esto ya me había gustado el tema, pero bueno, fue en esa fecha cuando yo empecé a formarme tanto en falsedad documental como en el tráfico ilícito de vehículos, circulación internacional. Y bueno, el tema de que me terminara un poquito de enganchar fue porque, bueno, mientras estaba realizando esos cursos de especialización, pues tuve un par de actuaciones con vehículos robados y, bueno, con documentaciones falsas. Y bueno, y dije, bueno, pues parece que aquí hay faena y que aquí se puede sacar algo. Y digamos que eso fue lo que hizo que se me encendiera la bombillita para dedicarme a eso. Y luego, bueno, pues viendo el buen rollo que había entre compañeros de diferentes cuerpos que nos dedicamos a esto, el rollo friki que tenemos aquí, que somos unos cuantos colgados que nos dedicamos a esta materia, y las buenas amistades que haces, pues son un poquito ya lo que me terminó de enganchar a esta materia. O sea, sobre todo la necesidad y por otra parte ese gran compañerismo que estás hablando. Sí, además tanto policías con policías locales, policías forales, China, de cualquier otro, y policías extranjeros, porque bueno, aquí conoces mucha gente de otros países que se dedican a esto. Y ya digo, como somos 4 gatos, como quien dice, los que nos dedicamos a esto, pues al final vamos haciendo piña. Pues nada, pues eso es lo que vamos a intentar con esta entrevista, ¿no? De cuando veamos una matrícula, esa que decimos, ¿esta matrícula de dónde será? Pues eso, a ver de dónde podemos indagar. También perteneces a la asociación, a ver si lo digo bien, Tool for Cop, ¿vale? ¿Qué se dedica? ¿Qué os dedicáis a la asociación? Pues a ver, es una asociación policial sin ánimo de lucro. Se creó fruto de la casualidad, digamos, bueno, nos reunimos en un primer momento 5 compañeros que nos gustaba el tema, nos gustaba dar clases y bueno, luego añadimos a un compañero más, compañero de Canarias, que también es una máquina en el tema y bueno, nos dedicamos un poquito pues a la necesidad de veíamos un poquito la necesidad de dar formación a policías para formarlos porque veíamos pues eso que a pesar de que es una materia muy importante, o al menos así la consideramos nosotros, puesto que, bueno, que una persona que te presenta una documentación falsa es porque esconde algo, puede ser desde simplemente la necesidad de vivir de forma legal, entre comillas, en un país en el que se encuentra de manera irregular,
hasta la persona que, bueno, pues que está siendo buscada por otros países por cometer delitos bastante graves y necesita crear una identidad nueva para evitar que de esa manera que lo detengan. Entonces, bueno, vimos que a pesar de que es una materia muy importante, como digo, pues se da escasa formación, tanto a nivel de academias, a policías nacionales, guardias civiles, policías locales, se les da muy poquita formación. Y bueno, vimos la necesidad de crear la asociación para dar los cursos y formar un poquito a la gente en esta materia. O sea, está relacionado, en la mayoría de casos, un porcentaje alto va a estar conectado con otro tipo de delitos graves, ¿no? Podemos decir, que seguramente pues, sea pues, tráfico de La drogas, mayoría. acción criminal, etcétera, ¿no? Correcto, la mayoría de veces al final esto está creado, o sea, la persona que porta una documentación falsa es porque está detrás, nos encontramos ante cualquier otro delito mucho más grave y está intentando, pues, de esa manera, evadir la justicia. Pues imagínate, Raúl, que ahora hay un compañero que nos está, pues eso, está pensando, pues mira, pues yo ayer tuve una intervención, un vehículo que la matrícula pues era, no sé, alemana, rumana, que es típico, no lo podemos encontrar. Y el compañero dice, no sabía por dónde tirar. ¿Cómo se podría ir adquiriendo formación en este tipo? ¿Sería por países, por tipo de documentación, como matrículas? A ver, pues lo principal es tener claro que no se puede aprender todo en un día, no hay que agobiarse porque es una materia muy extensa, tanto en documentaciones como en placas de matrícula. Cada país otorga a sus placas de matrícula o a sus documentaciones unas medidas de seguridad. Las cuales, si faltan en una matrícula o en un documento a ojos de una persona experta, pues saltaría a la vista y a lo mejor puede ser que una persona, un compañero que no esté metido en la materia, pues puede pasar desapercibido. Entonces, cada país tiene sus cosas. Lo importante aquí es aprender un par de cositas de cada país y luego profundizar más en la materia, pero o ir cogiendo un país a país. O sea, nosotros lo que hacemos es normalmente, cuando damos cursos de circulación internacional, es centrarnos a lo mejor, preferimos dar 4 países en un día. Si podemos hacer el curso consta de 2 días, por poner un ejemplo, pues en un día ver 4 países y en otro día, el siguiente día ver otros 4 países, porque si metemos mucha más materia al final no retenemos, no se nos queda y nos podemos liar. Entonces solemos hacerlo por países, profundizamos en lo más importante, medidas de seguridad que deben de ver en cuanto a las placas de matrícula que deben de portar. Y bueno, y luego ya, pues lo que hacemos es, en caso de ser necesario, aumentar, dar un segundo curso, otra segunda jornada o curso, pues ya cambiando y aportando más materia. Pero ya, por ejemplo, si normalmente solemos hacer cursos nivel 1, nivel 2, porque vemos que la gente es una tontería que te apuntes a un curso, ya sea de falsedad documental, ya sea de circulación internacional, sin tener unas nociones previas, porque al final, pues sí, yo te puedo estar hablando de una serie de cosas y no te estás enterando de nada. Entonces estás perdiendo tu tiempo. Entonces, esos pasos que habría que seguir, podemos decir que sería primero uno básico, con poquito a poco, con 4 o 5 países, como has comentado, y luego ya sería uno más avanzado donde ya se podría indagar un poquito más. Sobre todo, no agobiarse, ¿no? Correcto, y sobre todo eso, no agobiarse. Me decía un compañero una vez, ¿cómo hago es que son muchos países, bueno, pues es que, claro, son muchos países, no hay que agobiarse, o sea, no te puedes agobiar, tienes que ir cogiéndolo con calma, pillas un país, lo ves bien, ves las medidas de seguridad que tiene, en cuanto a documentos, por poner un ejemplo, y pasas a un siguiente país. Y no hay que, y esto no es tal. Puedes conocer al dedillo documentos de muchos países y no encontrártelos nunca por la calle. O sea, entonces, lo que hay que conocer, sobre todo antes de ver qué país, qué medidas de seguridad tiene el país, conocer las medidas de seguridad, conocer tipos de impresión, medidas de seguridad, porque, lo dicho, puedes conocer al dedillo un país, los documentos de un país y no encontrártelo nunca. Y luego, pues, parar muchos
muchos coches extranjeros. Eso viene en las zonas así de costa. Tenemos la suerte de que hay mucha gente extranjera que nos va a aportar muchas documentaciones de diversos países. Y a día de hoy hay muchas bases de datos de documentos. Por ejemplo, nosotros tenemos Invex, es una web app que hemos creado, que es una base de datos de documentos en el que vienen documentos de prácticamente de países de todo el mundo. Pues hay que ver esos documentos, porque viendo los documentos puedo saber si me la están colando cuando me dan un documento que a lo mejor me dan un documento búlgaro que realmente no existe. Si intentar un poquito, pues cuanto más documentos veas, antes te vas a dar cuenta de la falsedad. Cuando has dicho hemos creado la aplicación Inves, entiendo que ha sido la asociación la que la habéis realizado. Sí, en la asociación tenemos una serie de herramientas que creamos para compaginarlas con los cursos. Una de ellas es Invex, es una base de datos, no solo de documentos, también de placas de matrícula, en la que entrando hay países puedes entrar, Alemania, por ejemplo, y te va a mostrar placas de matrícula de Alemania, qué tipo de placas de matrícula son, de exportación, para qué sirven, un poquito una guía para ayudarnos en la calle para poder ayudar al policía cuando se encuentra entre una situación así. Luego tenemos COPOL, que es un codificado policial. Tenemos Jacobot, que es una web de enlaces para comprobar permisos, seguro de países, un vehículo, si un vehículo búlgaro, por ejemplo, tiene un seguro o no tiene seguro, una web de enlaces. Y luego pues tenemos Bimbot, que es una especie de base de datos donde poder comparar si un bastidor se encuentra manipulado, bastidores, porque lo mismo que los documentos, como he dicho antes, es bueno ir probando y viendo muchos documentos de diferentes países. Con los vehículos pasa lo mismo, o sea, lo mejor es ir comprobando y viendo. Cuando paro un vehículo, pues molestarme en buscar el bastidor, verlo, ver cómo es el bastidor de esa marca, cómo suele hacerlo, y de esa manera cuando vea uno diferente, ostras, este no se parece en nada al que yo vi el otro día de Renault. Y entonces ya nos va a picar un poquito la curiosidad y puede ser que estemos ante un vehículo que esté maquillado. Sí, que luego veremos la diferencia de lo que es un vehículo maquillado y un vehículo clonado. Sí. A ver, personalmente hace tiempo realicé el curso con vosotros y la verdad es que las herramientas que hay dentro de la aplicación es que está muy bien detallado, como bien has dicho, por matrículas, todo tipo, espectacular. La verdad es que es recomendable, ¿no? Si te gusta este tema, yo la verdad estuve en un municipio cerca de un aeropuerto, o sea, bueno, había aeropuerto y ya sabes que también hay mucha circulación de vehículos extranjeros y vino muy bien, ¿vale? Todo el curso que se hizo. Pero también, seguramente, a la hora de un patrullero normal, ¿qué inconvenientes o qué problemas se puede encontrar cuando vaya luego a tener que instruir diligencias o a comparecer? ¿Qué consejos le podrías dar? A ver, la mayor dificultad con la que se va a encontrar una patrulla al presentar un detenido por falsedad documental o un vehículo que esté manipulado es que seguramente quien le vaya a coger esa comparecencia no sepa de qué va el tema, no sepa diferenciar un documento falso de uno bueno, por lo que he dicho antes, por la escasa formación que se da. A mí mismo me pasaba al principio. Tenía que explicar 100 veces el por qué era falso. Entonces, yo una recomendación que le doy siempre a los compañeros, porque claro, lo decimos mucho en los cursos, a mí me gusta recalcarlo en los cursos, es que sí, yo te explico por qué el documento es bueno o es falso. Cuando me pides ayuda, yo te digo, no, pues el documento es falso por esto, esto y esto. Fíjate bien, sí, ostras, sí, es verdad. Pero luego hay que plasmarlo en la comparecencia. Luego hay que tener a una persona por ese motivo y plasmarlo en la comparecencia. Entonces, es muy importante que estemos seguros de lo que estamos haciendo. Si no lo tengo claro, pues si intervengo el documento, se lleva a estudio y ya está. Pero si lo tengo claro y detengo al tío, yo tengo que darle esa seguridad al compañero que va a coger la comparecencia, porque él seguramente no va a saber del tema. Entonces, es un poquito darle esa seguridad al compañero que me va a coger la comparecencia y decirle, sí,
es malo y es malo por esto, esto y esto. Y mira, aquí te enseño las diferencias. Y le puedes perfectamente, como hemos hablado antes de Invex, puedes coger, entrar en Invex, si es un documento francés, por ejemplo, ir a Invex, un permiso de conducir, falso, bueno, pues vas a Invex, compruebas permiso de conducir de Francia y le enseñas el documento. ¿Ves las diferencias? Mira, ves el documento falla en esto, falla en aquello, y enseñarle un poco, ilustrar un poco al compañero que está ahí, ya que a fin de cuentas él es el que te va a tramitar el detenido, el que te lo tiene que coger y es el instructor de esas diligencias. Y luego, pues tener muy claro qué es lo que tengo que contar, porque todos parece que hacemos un detenido, ya sea de violencia de género, ya sea de robo con violencia, y no tenemos ningún problema en llevarnos a la persona detenida y contamos los hechos tal y como ha pasado, nos explayamos, contamos para aquí y para allá. Pero luego llega un delito de falsedad documental y no sabemos, nos quedamos como aturullados y no sabemos, ostras, ¿y ahora qué tengo que contar? ¿Qué tengo que poner? ¿Qué tengo que decir? No, pues nada, lo que ha pasado. Y añades, pues, que el documento es falso y es falso por esto, esto y esto. Y es un poquito tener que cada uno, pues tengamos, es bueno tener una comparecencia tipo, que es la que usemos cuando llevamos a una persona detenida o vayamos a dar cuenta por un delito de falsedad documental. Tener una diligencia tipo que podamos usar y darle así una facilidad al compañero que nos va a tramitar esas diligencias. No, la verdad es que todo lo que nos has contado es lo mismo que nos contó el compañero Raúl Bermejo, también experto en falsedad documental, de esa escasa formación y a la hora de manifestar, de comparecer, de contar lo que ha ocurrido y dar esas nociones del porqué. O sea, parece que Sí. las dificultades siempre No. son las mismas. Sí, es porque te das cuenta, o lo que te cuentan los compañeros cuando vas a los cursos o cuando hablas con ellos, ¿qué te dicen? Si yo es que, claro, yo detendría, pero y si es que luego me ponen pegas aquí, me ponen pegas allá, digo, ya, pero tú tienes que estar claro de lo que estás haciendo, tú tienes claro que el detenido, o sea, que vas a hacer el detenido porque el documento es falso, y ahora tienes que hacerle ver a la persona que te va a coger la comparecencia que es falso y es falso por esto y esto y esto, y evidentemente pues saber tú lo que le vas a contar. Entiendo que No te también, puedes quedar en blanco, entiendo que también no te vas a quedar en blanco. el vehículo quedaría también a disposición judicial en este caso. Si estamos hablando de un vehículo manipulado, Sí, la sí, documentación que nos da sí, y creemos que es sí. fraudulenta, el vehículo se queda a disposición judicial. Sí, si un vehículo nos presenta, por ejemplo, un permiso de circulación falso y el vehículo, eso puede ser por mil motivos, o sea, por un vehículo de leasing no se puede vender y ahora fabrico un permiso de circulación falso a nombre de un titular de una persona física para luego poder vender ese vehículo que realmente no lo puedes vender. El vehículo evidentemente quedaría intervenido, se presentarían las diligencias y pasaría pues, en juicio para luego que su legítimo propietario pueda reclamarlo. Exacto. ¿Cómo sería la rutina en esa verificación del vehículo? No sé, vamos a decir, un país vecino, Francia, por ejemplo. Vemos un vehículo circulando, matrícula francesa, ¿cómo procederíamos? A ver, si el vehículo está circulando o está estacionado, porque podemos encontrar un vehículo estacionado, yo lo primero que haría es marcarme una rutina. O sea, quiero decir, lo primero que te va a, cuando ya te metes en este mundillo, lo primero que te va a hacer saltar las alarmas va a ser si el vehículo, si la placa de matrícula está alterada o no, si la placa de matrícula se corresponde por fecha de expedición con el modelo que tenemos delante. ¿Vale? Entonces ya pasaríamos a comprobar si el vehículo está estacionado, a comprobar el BIN visible, por ejemplo. Echamos un vistazo al BIN visible, si lleva o no lleva, y si lleva, si el BIN visible se ajusta a los expedidos por la marca. O sea, puede ser que el BIN visible no se ajuste a los que suele expedir la marca en formato, en forma, o sea, en tamaño, la forma de impresión, el tipo de impresión. Y luego podemos comprobar, evidentemente, la fecha de fabricación de cristales y de algunas piezas exteriores para comprobar si se ajusta a lo que nos está diciendo la placa de matrícula por fecha de matriculación. Si nos encontramos ante un vehículo que está circulando, pues lo primero, evidentemente, es la documentación. Vamos a comprobar documentación. Si la documentación se corresponde
con la placa de matrícula, si el bastidor se corresponde con el que viene en documentación y con placa y la placa de matrícula, porque una cosa que en la que pecamos mucho los patrulleros y tal, y yo digo pecamos porque yo al principio también lo he hecho, lo hacía, es que tú pasas una matrícula a la sala te dice, pues se corresponde con un Fiat de estilo de color rojo, por ejemplo, no figura y está todo correcto. Pero no comprobamos el bastidor, si se corresponde ese bastidor con esa placa de matrícula. Y a lo mejor llegamos, entregamos documentación, hasta luego, adiós. Y no hemos comprobado si se corresponde o no el bastidor con la matrícula. Eso lo hace el 80% de los patrullas que hay en la calle. Pues nada, Y digo el 80%. Ya has dicho, a partir de ahora también verificar el número de bastidor. Correcto. Tenemos que verificar que el bastidor se corresponde con esa placa de matrícula. Luego, lo que suelo hacer es comprobar luego el BIN visible, ver si el tipo de impresión del BIN visible se corresponde con el que utiliza la marca, comprobar el BIN frío, etiqueta de fabricante. Hay algunas de etiquetas con fechas de fabricación para ver la fecha de fabricación del vehículo, si se corresponde o no. Todo esto tenemos que intentar hacerlo siempre sin que la persona, los ocupantes del vehículo o el ocupante de los ocupantes nos vean o vean lo que estamos haciendo, ¿vale? Ellos pueden ver que estamos delante del vehículo, puedo disimular como que estás revisando, cacheando, viendo el vehículo, tal, pero tú vas a lo tuyo, tú estás yendo a lo tuyo, él no sabe lo que está haciendo y tampoco hay que darle muchas pistas de lo que estamos haciendo, ¿vale? Sí, porque imagino no sabemos... que el malo sabrá que ese vehículo, esa documentación no está correcta. Claro, puede darse el caso que sea un comprador de buena fe, pero puede darse el caso de que no. Entonces, nos tenemos que curar en salud por eso, ¿vale? Si evidentemente si ya vemos indicios de falsedad, vemos el bastidor es falso, vemos algún indicio de falsedad, bueno, pues el tío, pues, si hay que meterlo en el coche, se mete en el coche patrulla, lo apartamos y pues ya tenemos un delito y ya se trataría de identificar el vehículo, ya vamos a intentar identificarlo, ¿vale? Buscar otros elementos que coloca la marca, elementos de identificación que coloca la marca escondidos por el vehículo y tal, pero esto ya lo haremos sin que la persona esté delante. Eso ya cuando lo hacemos es porque sabemos que el vehículo está tocado. Se puede dar el caso de que sea un vehículo que esté bien, nos dé sensación de que pueda estar manipulado, pero luego realmente esté bien. Bueno, pues nada, comprobamos que se corresponda a todo y ya está, y adiós muy buenas. Exacto. Pero bueno. Has dicho una cosa, has hablado de los números del cristal y tal. ¿A qué te refieres en concreto? Muchos compañeros están escuchando y dicen, ¿cristal? Y dicen, hey, ¿números en el cristal? ¿Eso qué es? ¿Qué sería? Los cristales, la marca, las marcas, las casas de cristales colocan unas marcas en ellos con unos puntitos, unos números, eso ya lo veremos, ya lo veremos en algún curso. La gente que quiera venir a nuestros cursos, lo explicaremos muy bien. Que tiene un porqué. Bueno, O sea, lo que quería decir es claro, tiene un porqué, todo tiene un porqué. Esos puede, puntitos, esos números, tienen no un decimos porqué. en abierto, pero tiene un porqué esa numeración. Claro, entonces esas marcas, cada fabricante coloca unas marcas, unos puntitos, unos números que indican unos meses de fabricación, mes y año de fabricación. Entonces, bueno, tenemos que comprobar, evidentemente, que se correspondan con la fecha de fabricación del vehículo y fecha de matriculación del vehículo. Puede darse el caso de que algún cristal falle, porque, bueno, nos han podido romper un cristal del coche y lo hemos cambiado y tal, pero bueno, por norma general, lo que no puede haber es un popurrí de fechas en los cristales. O sea, van a marcar todos, prácticamente la gran mayoría, una fecha, unos meses, mes y año, y va a variar como mucho 1, 2, ¿vale? Eso no va a ser sospechoso, pero bueno, nos ayuda, digamos, en un vehículo, sobre todo en un vehículo cerrado, sobre todo, nos ayuda a ver si podemos estar ante un vehículo que pueda tener algún indicio de ilícito penal. Perfecto. Antes de continuar, que vamos a hablar de ahora unos términos más técnicos, digamos, ¿qué sería la diferencia entre un vehículo clonado y un vehículo maquillado? Sí, a ver, bueno, cuando nos referimos a un vehículo maquillado, clonado y doblado, ¿vale? Las diferencias que usamos nosotros suelen ser, pues, a ver, un vehículo maquillado nos referimos a vehículos que han sido alterados alguno o algunos de sus elementos de identificación. BIN visible, BIN frío, la etiqueta de fabricante, alteran algunos de sus elementos
¿vale? Para un vehículo que está robado, darle otra identidad. Respecto al vehículo doblado, nosotros nos referimos al vehículo, por ejemplo, un Ford Fiesta, al que le han robado las placas de matrícula para ponérselas en otro Ford Fiesta, sin tocar ningún otro elemento de identificación del mismo. A eso nos referimos con un vehículo doblado. Y en cuanto a un vehículo clonado, pues evidentemente es un vehículo que ya existe, pues cogemos un vehículo robado y lo que hacemos es que le dotamos de la identidad de otro vehículo. Para ello, evidentemente, tienen que alterar los elementos de identificación del mismo, cambiándole el bastidor y dándole la identidad de otro vehículo. Y ahora, la pregunta sería, ¿qué útiles o qué necesitaríamos para detectar ya sea un vehículo sustraído o un vehículo clonado? A ver, importante, es una linterna, porque bueno, muchas veces vamos a buscar pegatinas, etiquetas en sitios donde hay poca visibilidad o está un poquito oscuro y nos interesa a lo mejor por ver fechas de fabricación y las etiquetas suelen llevar una fecha de fabricación. Entonces, una linterna para poder acceder a esos sitios, poder ver con claridad. Una buena cámara, que hoy en día los teléfonos tienen una buena cámara con zoom, una lupa, un lector de OBD. El OBD es para leer las centralitas del vehículo, para conectarlo al puerto OBD del vehículo para poder leerlo. Cuando vas al mecánico, lo que te meten para ver si tiene. Correcto. Nosotros trabajamos con uno de la marca Brites, que es muy bueno porque solamente lee, no hay posibilidad. Hay algunos que te dan posibilidad de hacer ciertos reajustes. Este solamente es para leer. Es un poquito caro, pero es muy bueno y nos da muchas garantías. Y luego, pues bueno, tenemos las herramientas nuestras, ¿qué te voy a decir? Yo qué sé, tenemos BIMBot, que es una pasada, y bueno, para cotejar un bastidor de, qué sé yo, un Toyota RAV4, pues siempre vas a poder tener donde comparar. Que eso es una de las cosas que he dicho antes, el ver muchos documentos iguales de un mismo país te va a hacer que al final cuando te dan uno falso te van a saltar los ojos, porque vas a decir, ostras, esto no es como los que yo estoy acostumbrado a ver. Y un bastidor pues pasa lo mismo, nos van a saltar enseguida los ojos al ver ciertas cosas. Sí, no, además, viene muy bien, ¿eh? Todas estas herramientas. Además, después de hacer el curso, que tienes acceso a todo, te dedicas una tarde ahí poquito a poco a mirártelo y vamos. Y cosas que decías, ¿esto de dónde sale? Porque hay muchas matrículas y dices, pero esto es verdad, ¿esto existe? Pues sí, existe y además está muy, muy bien explicado. Luego otra pregunta sería, Raúl, dentro ya de lo que nos puedas contar, ¿qué actuaciones así relevantes recuerdas que se han llevado a cabo a la hora de detectar una documentación falsa o un vehículo maquillado? Pues, a ver, una sí, esta es curiosa en sí por cómo se dio la circunstancia, que dices, esto es una carambola, de estas que te dan una vez cada X tiempo, pero pasan. O sea, recuerdo que paramos un Toyota RAV4 con matrículas búlgaras, que al pasarlo por la base de datos ya salía como robado. Entonces dije, bueno, el coche está robado, pues nada. Detenemos a los ocupantes, nos dan la documentación del vehículo y cuando veo la documentación del vehículo, el permiso de circulación es falso. Entonces dices, ostras, si el permiso de documentación es falso, el permiso de circulación es falso, ¿por qué? No sé. Comprobamos todo cuadraba con el permiso de circulación. El señalamiento de robo saltaba por las placas de matrícula y por bastidor y coincidía todo. Y bueno, pues nada, llevamos a comisaría y haciendo un estudio más exhaustivo del vehículo, comprobando bien el bastidor, todo, vimos que nos percatamos de que el bastidor estaba manipulado, tanto el bastidor como la etiqueta de fabricante. Y bueno, pues cuando conseguimos identificar el vehículo, resulta que el vehículo había sido robado en España, le habían dado la identidad de un vehículo búlgaro y de la casualidad de que la mala fortuna para los chorizos, que el vehículo búlgaro que habían manipulado, la identidad que le habían dado a ese vehículo robado, tuvieron la mala suerte que luego robaron el vehículo original en Bulgaria también. Entonces, claro, a ellos ya se les fastidió todo el tema porque ya tenían un vehículo
un vehículo que habían maquillado, un vehículo robado que habían maquillado dando la identidad de otro vehículo y ese otro vehículo lo habían robado. Entonces ya, claro, simplemente por matrícula saltaba ya como robado. Es una carambola de esas que dices, ¿esto cómo puede ser? Otra de las intervenciones, pues bueno, nos avisó un compañero de policía local de Alicante, nos avisó que tenían un vehículo bielorruso, un Kia Sportage con permiso de circulación bielorruso, que a ellos no les terminaba de gustar el permiso de circulación, lo veían, parecía falso. Entonces, bueno, cuando llegamos comprobamos que efectivamente el permiso de circulación era falso. Comprobamos los elementos de identificación del vehículo y vimos que estaba manipulado el bastidor, etiqueta de fabricante y el BIN visible. Y bueno, pudimos identificar el vehículo plenamente, el vehículo había sido robado en España, pero lo curioso de esto es que ese vehículo había sido robado hacía 6 meses y ya había sido parado en 5 controles policiales. Y en los 5 controles policiales nadie se percató de que el permiso de circulación era falso. Entonces, si no tengo unas ciertas nociones en materia de falsedad documental, tipos de impresión, medidas de seguridad, TAOBI, etcétera, microescrituras, no voy a ver nunca que tengo delante una posible falsedad documental y con ello un posible vehículo robado, ya sea maquillado o no. Entonces, es muy importante, de ahí la importancia de tener ciertos conocimientos en la materia. Sí, no, sí, a veces ya nos para, ¿no? Un vehículo extranjero que no conocemos, si no tienes, lo que has dicho antes, no paras vehículos y no tienes la costumbre de tener la documentación en la mano, pues si lo paras y lo que le pasaría en esos 5 controles, pues oye, pues si no tienes esa costumbre, pues dirías, bueno, pues esto coincide, pues vale, pues sigues. Correcto. Vale. Correcto. Y el vehículo ya digo, había pasado en 5 controles policiales, pero a nadie se le dio por comprobar las medidas de seguridad porque lo desconocían o porque, bueno, como bien hemos dicho, coincidía todo y le dieron boleto. Hasta que llegó este compañero que es una máquina el tío. Bueno, habría hecho el curso seguro. Sí, sí. ¿Qué más consejos nos podrías dar para aprender en este campo? A ver, pues sobre todo no agobiarse, porque ya digo, la materia es muy extensa, son materias muy extensas, muy complicadas, que requieren de mucho tiempo. Pero bueno, pues yo aconsejaría sobre todo empezar por falsedad documental. Yo es que lo veo imprescindible. Yo empecé por falsedad documental y es un poquito empezar eso, hacer varios cursos de falsedad documental, pues sobre tipos de impresión, medidas de seguridad. Y de ahí ya pues podemos pasar, una vez que ya tenemos nociones de esas, podemos empezar también con, una vez que hemos visto algo de eso, pues con temas de identificación de vehículos, ya sea cursos de tráfico ilícito de vehículos, circulación internacional también es muy importante porque aquí tocamos muchos vehículos extranjeros, entonces conocer un poquito, de esa manera conoceremos un poquito, pues lo he dicho antes, las medidas de seguridad que emplea cada país para sus placas de matrícula, para sus permisos de circulación, cómo debe de ser el permiso de circulación que nos enseña un vehículo inglés, un vehículo belga, etcétera, etcétera. Entonces, lo suyo es eso, no agobiarse, empezar poquito a poco y empezar, bajo mi punto de vista, siempre con la falsedad documental. Y de ahí ya, una vez que tenemos ciertas nociones, ir dando saltitos hacia otros temas. Exacto. Y luego dentro de la asociación, vamos a hablar un poco de ella, de Tour for Cop, ¿qué cursos o actividades se desarrollan? A ver, en la asociación, pues bueno, tenemos a día de hoy delegaciones por toda España, compañeros policías, tanto de China, mozos de escuadra, policías locales, policías nacionales, guardias civiles, que están dentro de la asociación. Algunos son muy buenos en ciertas materias, en falsedad documental, otros en vehículos, otros en transportes, y hacemos cursos de todas estas materias. Ahora mismo, por culpa de la pandemia, pues tuvimos un poquito que reinventarnos, crear un aula virtual y ofrecer cursos online, que bueno, no es lo que realmente nos gusta, porque yo cuando me metía en esto era un poquito por estar con la gente, ver a la gente,
curso presencial para mí es lo mejor que puede haber, porque le puedes enseñar a la gente documentos, los va a tocar, los va a palpar, placas de matrícula, que todo esto online pues no se puede hacer. Entonces, y luego el trato con la gente, muy importante, pues todos somos compañeros, estamos todos en este mundo, en este mundillo, y bueno, si tenemos 20.000 batallitas que contarnos. Y bueno, es lo que realmente nos gusta, pero por culpa de la pandemia, pues tuvimos que paralizar un poco el tema este. Ahora mismo tenemos varios cursos en mente, estamos hablando con varios ayuntamientos para la posibilidad de ofrecer varios cursos, aunque los ayuntamientos y las instituciones están un poco reticentes todavía a permitirnos usar sus instalaciones. Bueno, ahí estamos peleándolo para ofrecer pues, cursos sobre falsedad documental, tráfico ilícito de vehículos, circulación internacional. Y bueno, y ahora estamos ahí peleando un poquito para hacer un par tenemos en mente hacer un par de congresos. Pero bueno, lo dicho, es que está la cosa como está con la pandemia. Los ayuntamientos y las instituciones, pues algunos no están muy por la labor todavía y los que están, pues es verdad que la asistencia debería ser muy limitada. Entonces, no es algo que vayamos a hacer ya, pero sí que se está planeando para cuando la cosa mejore un poquito. Pues nada, esperemos que Dime. mejore y si puede, ITPOL estaremos ahí seguro, porque son Sí. cursos bastante pedagógicos, instructivos. Una cosa que estuvimos haciendo justo antes de que llegara la pandemia, es lo que hablábamos antes, ¿no? No solo quedarnos en explicar el tema de circulación internacional, la falsedad documental, el por qué un documento es falso, sino que empezamos a meter un poquito de comparecencias, de, bueno, cómo el tema de la comparecencia que hablábamos antes, para dar un poquito de seguridad al compañero y pues en la comparecencia pues le mostramos varios tipos de comparecencia a la hora de presentar un detenido por falsedad documental o un vehículo que pudiera estar manipulado, que la verdad que viene muy bien. Entonces, pero claro, todo esto hacerlo online queda un poquito frío porque a mí me gusta más hacerlo de manera presencial, como te he dicho, porque de esa manera yo te puedo contar, la gente te da sus feedback, puntos de vista, claro, entonces, bueno, siempre es un poquito mejor. A ver si ya pues la cosa mejora y podemos empezar a hacer otra vez cursos presenciales. Exacto. Luego también, a nivel de trabajo diario, nosotros sí que tenemos acceso a DGT, pero por ejemplo, para mirar una matrícula, no sé, francesa, alemana, que miramos antes, ¿cómo podríamos acceder a ello? ¿Existe algo que podrían tener las instituciones, organismos, ayuntamientos? Sí, actualmente, desde hace muchos años, lo que pasa es que actualmente se ha abierto el acceso a policías locales a Eucaris. Es una herramienta para mí muy buena, que no es más que el acceso a tráfico de los diferentes países que componen Eucaris. Esto se ha abierto a las policías locales, pero es cierto que hemos notado que hay ciertos ayuntamientos que están reticentes, o sea, todavía como que no están muy por la labor de solicitar esos accesos para sus policías o solicitan accesos muy reducidos, cuando es una herramienta que es muy buena por lo que hablábamos antes, porque aquí tenemos muchos vehículos extranjeros que a día de hoy no la pueden estar dando con queso, porque, bueno, te meten una placa de matrícula a un vehículo que no se corresponde y si no lleva documentación encima del vehículo, pues tampoco podemos comprobar si se corresponde o no esa placa a ese bastidor. Claro, ten en cuenta que el tema de tráfico de vehículos no es un delito que podrá generar inseguridad al ciudadano. Entonces, pues un ayuntamiento seguramente dice, pues eso. No, a ver, hay ayuntamientos que, bueno, algunos por desconocimiento, por lo que hablábamos, esto es un tema que no lo toca tampoco todo el mundo. Puede haber ayuntamientos en los que nadie toque este tema y a nadie, bueno, pues desconocen esa herramienta, que es una herramienta policial, que está ahí. Yo animo a que haya compañeros, por ejemplo, en ayuntamientos, Valencia, Murcia, donde sea, que lo soliciten. De hecho, nosotros en la asociación tenemos un compañero que fue de los pioneros a la hora de solicitarlo
trabaja en el Ayuntamiento de Elche, en la Policía Local de Elche. Y bueno, y él puede perfectamente hacer de puente, entregándolo, o sea, comentándole a los compañeros la documentación que deben de solicitar y a quién se la deben de solicitar, a través de qué correos, para que ese ayuntamiento se le dote de esa herramienta, porque es una herramienta muy, muy buena. Y además, si se habla con la jefatura, se les pone lo que estás diciendo y se demuestra de que hay una demanda, una necesidad en el municipio, es fácil. O sea, yo trabajo con ella y se puede obtener. O sea, de aquí animamos a los compañeros que estén interesados en la materia de que hagan lo posible, de que no tiene por qué haber ningún impedimento para tener esa herramienta tan válida que podemos tener en la calle. Sí, porque además es una cosa que no le va a suponer un coste adicional al ayuntamiento en cuestión o a la policía local en cuestión, ya que es una herramienta que, bueno, que está ahí y es gratis. Sí, digamos que sería una pestaña más dentro de DGT. Correcto. De tráfico. Y bueno, Raúl, para ir acabando, ¿algo más que quieras añadir? ¿Algo que se haya podido quedar, que sea interesante que los compañeros tengan que saber sobre la materia del tráfico ilícito de vehículos? Nada, yo lo único, pues eso, animar a los compañeros que les pique un poquillo el gusanillo a meterse en el mundito este, pues que a día de hoy hay varias asociaciones en el país, nos dedicamos a esto. La nuestra es una asociación que, bueno, es una asociación joven, pero bueno, que tenemos gente bastante experta, muy buena gente en la materia. Y estamos encantados de que quien quiera unirse a nosotros pueda hacerlo. Simplemente tiene que entrar en la web en www.t4c.es o mandar un correo en info@t4c.es solicitando información y se la vamos a dar sin ningún tipo de compromiso y seguramente se apuntarán. Nosotros empezamos hace muy poquito tiempo con esto. A día de hoy somos casi 500 socios aquí dentro del país, como compañeros italianos y rumanos. Tenemos delegaciones, o sea, compañeros que nos están echando una mano en todo el país y también en otros países como Noruega, Rumanía, Montenegro, Francia, Italia y, bueno, Portugal. Y, bueno, ya te digo, y la gente encantada con la herramienta, se conoce gente. Y bueno, es una herramienta que nos va a ayudar mucho en la calle. Sí, nos va a abrir otro. Sí, nos va a abrir otra. Es Nos va a infinita esa facilitar herramienta. Todo lo que te vas a encontrar ahí dentro es infinito. la labor y que nos vamos a. Bueno, que no sea siempre, yo qué sé, patrullar y ver un coche extranjero y decir, voy a mirar para otro lado, que no sé lo que me va a dar este tío, o no sé yo. No, el momento en el que nos metemos en este mundillo, ya digo yo que bueno, que eso se acaba. A perder el miedo, ¿no? Sobre todo perder el miedo. Sí, perderle el miedo a parar un vehículo extranjero o en un control policial. Muchas veces parar un vehículo extranjero por el miedo es que a ver qué papel me va a dar este tío o que yo qué sé y voy a hacer yo aquí el paripé y no sé realmente lo que tengo que ver. No, pues terminar con eso. Exacto. Y si no, que no te pare lo que es el idioma, porque como veas algo raro y enseguida vengan a aparecer la grúa, ya hablan todos español. Sí, correcto, eso es verdad. Ninguno conoce el español hasta que ve aparecer la grúa. Correcto. Bueno, No, el español. pondremos en las notas de la entrevista, cuando lo colguemos en redes sociales y en la web, la página web vuestra, ¿vale? Y para que, por si alguien quiere contactar con vosotros. Muy Pues bien. nada, Raúl, por nuestra parte, por parte de ITEPOL, muchas gracias por tu tiempo, por la asociación, por la labor que hacéis y todas esas herramientas que habéis creado que nos van a facilitar el trabajo con el tema de vehículos extranjeros. Nada, muchas gracias a vosotros, a ITEPOL, por estar ahí y bueno, y animar a la gente que tenemos aquí, tanto en ITEPOL como en T4C, pues unas asociaciones muy buenas que están ahí para echar una mano a los compañeros en lo que haga falta. Pues nada, pues muchas gracias, Raúl. Un saludo. A ti, un abrazo. Podcast ITEPOL.